días. ¿Cómo estáis? Estupendo. Pues vivos es lo más importante que tenemos que estar, porque estos son artes vivas, ¿no? Bueno, en estos días, de estas 2 jornadas que hemos tenido de foro, hemos planteado algo muy importante, que es cómo las artes escénicas son necesarias en la sociedad. Hemos planteado también que no tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial, que hay que aprovechar las oportunidades, saber ver esas posibilidades. Y hoy el profesor Motos nos ha hablado precisamente de eso, ¿no? Que hay que fomentar el pensamiento divergente, saber ver más allá de una única cosa, ¿no? De una única posibilidad, y que hay que ser muy creativos en eso, y que las artes escénicas nos pueden ayudar precisamente a eso, a educar esa mirada, a educar esa escucha. Y precisamente todo eso se puede realizar muy bien a través del desarrollo de la creatividad. La creatividad posiblemente es una de las características principales de nuestra especie. Somos seres creativos y la creatividad nos hace precisamente eso, ver posibilidades, ver más allá de una única cosa, de una única posibilidad. Y eso, tanto a nivel individual como a nivel social, es muy importante. Sociedades que sean limitadas en su creatividad son, como decía el profesor Tomás Motos, divergentes, convergentes, son solamente una única posibilidad. Nosotros lo que buscamos precisamente es lo contrario, ampliar la mirada, respetar al otro, como decía Tomás, escuchar al otro, comprender al otro y construir de manera conjunta y colaborativa. Pues precisamente por eso tenemos aquí hoy al profesor Vlad Glaveanu, que es catedrático de Psicología en la Facultad de Psicología de Dublín y director del Centro de Posibilidades de Estudios de la Universidad de la ciudad de Dublín. Es uno de los principales investigadores en creatividad transformadora, tanto en los individuos como en las sociedades. Tuve la suerte de conocerle en el pasado foro en Santander sobre creatividad, artes y emociones. Pertenece a un equipo de investigación notable y muy puntero desde hace 12 años, desde que se dirige desde la Universidad de Yale. Y bueno, estamos expectantes para ver cómo a través de las artes escénicas nosotros podemos contribuir firmemente a ese desarrollo de un ser humano más creativo y una sociedad más tolerante y más creativa. Bienvenido, Vlad. Un placer tenerte con nosotros y expectantes de tu charla. Thank you. Thank you so much. You can hear me well? Everything good? I'm delighted to be here with you, even if it's only online. I would have loved to be able to be in Madrid, but sadly, family commitments make me stay in Dublin. Familiares, entonces por eso estoy en Dublín. Bien, pues voy a hablaros acerca de un tema hace 15 años. Estoy hablando de la creatividad y cómo educar de una forma creativa y para la creatividad. Aunque no he trabajado mucho en el ámbito de las artes escénicas, sí que he llevado a cabo diferentes estudios con guionistas, músicos y artistas. Y la verdad es que tengo una importante colaboración con la Escuela de Circo de Canadá. Así que, bueno, estoy como adjunto, ¿no?, en esta área de las artes escénicas. Para esta charla, la idea sería la siguiente: daros una introducción muy breve de la creatividad, por lo menos pues para que sepáis cuál es el enfoque desde la psicología, hablar un poquito acerca de las principales ideas, de cómo vemos la creatividad, los principales paradigmas, cómo la entendemos. También hacer una conexión importante entre la creatividad y las artes escénicas y ver por qué ambas deberían ir de la mano. Y luego pasaré a hablar de ideas relacionadas con la educación para la creatividad y también aplicando la educación en las artes escénicas para que sean más creativas. Y luego pues terminaré con una invitación. Bien, vamos allá. La creatividad en la psicología es mi disciplina. Miramos a ello desde diferentes formas, rasgos de la personalidad, como un proceso del pensamiento. A veces hablamos de un don o un regalo, pero sobre todo es interesante saber que la consideramos una destreza, una aptitud.
algo que la gente puede hacer, pero como decía, pues también cómo la gente mira al mundo. A veces podemos tener muchas habilidades, pero te falta la actitud, te falta la creatividad. Ni siquiera piensas, bueno, podría ser creativo en esta situación o podría resolver este problema de una forma creativa. Bien, lo que tenemos que cultivar desde el principio no es solo la forma en la que la gente crea sus habilidades, sino también sus formas de pensar. En cuanto al pensamiento creativo, en la psicología utilizamos una definición del producto, de la creatividad. Tendemos a ver la creatividad, las ideas creativas, actuaciones, prácticas, como esas cosas que se combinan o que combinan dos tipos de propiedades. Por un lado, son originales, novedosas, sorprendentes, pero también tienen un valor, tienen un significado, son apropiadas, son útiles para la tarea. ¿Sabéis? Pues para lo que se supone que hay que hacer. Luego, lo que ocurre con enfoques de este tipo es que tenemos muchas preguntas que se quedan sin responder, básicamente. Basándonos en esta definición, quizás podemos entender el producto creativo, pero ¿qué pasa con la persona que lo crea o cómo ocurre la creatividad? Y en esta introducción, pues también os presentaré el pensamiento convergente y divergente. Seguro que tenéis una buena base, ¿no?, para pensar en los procesos creativos. También tenemos que hablar de algo acerca del contexto de la creatividad. La creatividad es diferente en las artes escénicas, es diferente de lo que es la creatividad en el ámbito de las matemáticas o en la ficción o en la cocina, por ejemplo. O cuáles son las cosas que tienen en común. Para comprender esto, creo que necesitamos echar un vistazo a la historia y pensar de forma conjunta acerca de cómo realmente concebimos, cómo pensamos en las personas creativas y en la creatividad en general. Una de las principales formas de pensar en ello se remonta a hace mucho tiempo y es lo que yo llamo el paradigma del he o el paradigma del genio. A muchos nos fascina, yo me incluyo, nos fascinan estas imágenes de los genios creativos. Lo que ocurre con esta forma de comprender la creatividad es que nos hace centrarnos solo en las personas, digamos, en los genios. Hay pocas personas que consideraríamos genios y también en un alto nivel. Si operamos con el paradigma he, y digo he también para hacer hincapié en el hecho de que, bueno, la ideología y el sexismo pues se integra en todas las concepciones de la creatividad que favorecen a la creatividad de los hombres por encima de la de las mujeres o de las poblaciones marginadas o de los niños y también incluso de los animales. Por tanto, el problema con este paradigma, el paradigma del genio, es que es muy esencialista. Se centra en la esencia, busca la esencia de la creatividad dentro de la persona, la tienes o no la tienes. Y es muy exclusiva también, porque si pensamos en términos de genio, mucha gente tira la toalla y deja de educar su propia creatividad. Has nacido siendo creativo o, si no, de lo contrario, eres una persona no creativa. Para mí, una imagen simbólica de este paradigma pues tiene que ver con la escultura, ¿no? El pensador es un hombre, pero también es alguien que está inmerso en sus pensamientos, trabajando en grandes ideas potencialmente. Otra forma de pensar en la creatividad, que es bastante dominante a día de hoy, es a lo que yo le llamo el paradigma I, del yo. Es el paradigma de la persona creativa, del individuo creativo. Creo que en las sociedades de todo el mundo y en el arte, en las artes escénicas, bueno, pues ha contribuido mucho a esta comprensión. Tendemos a ser mucho más democráticos acerca de la creatividad. Tendemos a pensar que todo el mundo tiene al menos algo de potencial creativo. Lo que ocurre con este paradigma es que se sigue centrando en todas y cada una de las personas de forma separada. Así que nos centramos, como digo, en cada individuo. Planteamos preguntas tales como, bueno,
cuáles son los procesos del pensamiento, los rasgos de las personalidades que hacen que esta persona pase de tener un potencial creativo a tener un logro, ¿no?, a nivel creativo. Una imagen que ejemplifica bastante el paradigma del yo es esta que tenemos aquí. Sabemos que todo el mundo puede ser creativo, lo reconocemos, no estoy seguro del todo en estas oficinas, ¿no? Pero intentamos educar la creatividad individual, tratamos de medir la creatividad de forma individual y tratamos de dar un reconocimiento o incluso premios a las personas. El problema con ello es que a menudo, y espero que estéis de acuerdo con ello, creamos con otras personas, creamos en la sociedad, creamos dentro de una cultura. Existimos como personas creativas, existimos dentro de un contexto y mucho de la creatividad, aunque parezca algo muy personal, es algo único, es individual, también está conectado con las relaciones, las acciones del mundo, la forma en la que actuamos e interactuamos con otras personas y con los objetos, con las herramientas, ¿no? Eso es lo que yo le llamo el we paradigma, el paradigma del nosotros. Con este enfoque, la creatividad es un acto de comunicación. Podemos crear para nosotros mismos y podemos comunicarnos con nosotros mismos, pero en cada área y, por supuesto, en las artes escénicas, pues es espacialmente importante. Crear implica transmitir algo, comunicar, y crear también implica colaborar. Aunque a veces no trabajemos con otras personas en grupos, aunque insisto, en las artes en general, y no solo en el arte, sino que en el diseño y las ciencias, siempre hay otras personas con las que compartimos, con las que colaboramos, con las que consultamos, ¿no? Pedimos su opinión y mostramos nuestra creatividad. Y también colaboramos implícitamente con las ideas de otras personas. Pensemos en las tradiciones que se construyen al hacer cualquier práctica artística que hagáis. Hay un elemento implícito de colaboración. La creatividad no viene de la nada, ¿no? Y para mí, una imagen preciosa, es un poco un monumento controvertido, lo sé, ¿eh? Está asociado con el colonialismo en algunas ocasiones, pero si solo nos centramos en la escultura, seguro que algunos reconocéis Belém, es en Lisboa, es un barco maravilloso con un navegante y luego tenemos a todas estas personas, creo que son todos hombres, ninguna escultura es perfecta, pero para mí expresa esta idea de hacer visible la red de colaboración que existe tras cada proceso creativo y tras cada acto creativo. Se puede mirar durante la creación, pero hay un apoyo limitado que siempre se necesita para crear. Tal y como entendemos la creatividad, mi trabajo, del que hablaré brevemente, yo he recibido la influencia de las artes escénicas y del teatro en concreto, y la actuación. Creo que la gente creativa son actores creativos, ya sean actores desde un sentido artístico o no. Y todo creador o todo agente tiene un público específico, o quizás múltiples públicos con los que interactúan. A medida que creamos, los creadores son el público para su propia creatividad. Hay algo muy importante acerca del hecho de comunicar. Como decía, colaborar, ¿no? Está en el centro de la creatividad. La acción creativa, que no solo es el pensamiento, sino el hecho de hacer cosas, usar nuestros cuerpos, produce un nuevo artefacto, nuevas ideas, nuevos dibujos, nuevas actuaciones. Y lo nuevo solo se puede entender en relación con lo que ya existe, lo material, los artefactos culturales, sociales, etcétera, que ya existen dentro de un contexto. No voy a ahondar demasiado en este tema, pero quería comentar que desde hace mucho tiempo en la investigación sobre la creatividad, la gente se ha centrado en la persona que hace una creación
y la cosa o el objeto que se está siendo creado. Pero algunas cuestiones interesantes para la educación y el arte y para la educación en las artes escénicas está relacionado con esta conexión que existe entre los creadores, las creaciones y la audiencia, el público, y cómo estas acciones distintas van conectando todos estos elementos. Para resumir, creo, y bueno, quizás penséis, bueno, esto, bueno, espero que sea algo que entendáis que, bueno, pero también lo hablo en otras conferencias, ¿eh? La creatividad no está solo en las artes escénicas, pero podemos aprender de estos procesos para entender la creatividad en general como un tipo de actuación. Pues yo lo que digo es que crear implica comunicar, aunque uno se comunique con uno mismo en un primer momento, inicialmente, y también el público es muy importante. Los colaboradores, los críticos, incluso el público general o la audiencia general. Siempre pensamos cuando creamos en términos de otras personas porque intentamos anticipar cómo van a recibir o cómo van a entender mi creatividad. Otra cosa que conecta las artes escénicas y con la creatividad es el uso de materiales y herramientas para ser capaces de crear, ya seas un poeta, matemático, químico o jardinero. Tenemos una serie de herramientas que utilizamos y utilizamos procesos específicos como la improvisación, el hecho de fingir, ¿no? La imaginación. ¿Qué pasa si y si utilizamos nuestra imaginación para que sea un motor para nuestra creatividad? Y es algo que es muy conocido, ¿no? en las artes escénicas. Y por último, pero no menos importante, hay un elemento de la formación de la identidad y de la expresión de la identidad cuando creamos algo. Gestionamos nuestra identidad creativa, estamos actuando, ¿no? Para nosotros y también para otras personas. Nos convertimos en creadores actuando como creadores en un escenario social. Bien, pues ¿qué nos llevamos? Cuando miramos la creatividad como un proceso, no deberíamos únicamente preguntar acerca de cómo se expresa en las artes o en las artes escénicas. Deberíamos tener en cuenta cómo las artes escénicas nos pueden enseñar cosas acerca de la creatividad en general, en cualquier otro ámbito, de muchas maneras. Esta pregunta cobra sentido, ¿no? En la educación, porque un foco, y sé que estamos teniendo con esta conferencia, es cómo podemos educar para la creatividad en las artes escénicas. Pero también otra idea que está conectada sería también, y esta es una invitación, evidentemente, para vosotros, sé que entendéis la importancia, ¿no? Pero para el público en general, podemos utilizar nuestra comprensión y nuestro conocimiento de las artes escénicas para reimaginar la forma en la que educamos para la creatividad. Uno de los principales retos en la educación, ya sea en el ámbito de las artes escénicas o de forma más general, es lo que yo llamo sameness. El hecho de que los estudiantes se espera que hagan las mismas cosas o cosas similares en torno al mismo tiempo, de la misma forma, para llevar al mismo resultado. Incluso en las formas más artísticas de educación, aún así tenemos que pensar en el currículo, que no es algo malo, ¿no? Por sí mismo, pero cuando viene con algo muy estandarizado, una forma muy estandarizada de hacer las cosas, cuando hay una forma en concreto que es la mejor o la única, eso es algo problemático desde la perspectiva de la creatividad. Muchos sistemas educativos actuales, la forma en la que se diseñan los currículos, pues en muchos casos la gente piensa, vale, ¿cuál es mi objetivo y cómo puedo alcanzarlo? Haciéndolo, no nos permitimos pensar acerca de múltiples objetivos o múltiples formas de llegar a esas metas. Las diferencias cuando se expresan en la educación artística o la educación en general, en algunos casos, y espero que también tengo mucha esperanza en las artes escénicas, ¿no? Pero siempre hay, bueno, yo soy profesor también y también enseño y a menudo pues lucho conmigo mismo.
Pero muchas veces cuando los alumnos dicen algo que es diferente a lo que se espera el profesor o a lo que quiere oír, esto se considera como una mala comprensión o un error por parte del alumno. Y el papel del profesor en muchos sistemas educativos consiste en ver que es una persona que necesita corregir al alumno. Y seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados con este cómic tan icónico. Tenemos al profesor que está sentado en la mesa y les pregunta a los estudiantes, pues para una selección justa todo el mundo tiene que hacer el mismo examen. Por favor, subir ese árbol. Está claro que los alumnos van a ser diferentes, todos ellos, y el reto es cómo podemos repensar o adaptar los exámenes, las pruebas, los criterios con los que contamos para reconocer esa diversidad y para ser capaces de cultivar de forma colectiva y también para poder entender a cada expresión de cada persona dentro de este de este nosotros más amplio. Juntos, junto con otros compañeros, estamos empezando a desarrollar, y seguro que esto es algo en lo que estáis pensando mucho, estas pedagogías de la diferencia para la educación creativa, porque si sois profesores o si os codeáis con profesores, seguro que todo el mundo hace algo relacionado con la educación en su vida. Uno de los momentos más maravillosos en la pedagogía ocurre cuando nosotros como profesores aprendemos algo nuevo, cuando experimentamos lo inesperado, lo incierto, incluso lo desconocido. Porque, ¿qué sería el mundo si todo lo que yo tuviera en mi cabeza como profesor lo pudiera poner en vuestras cabezas, digamos, como estudiantes, y que sea lo opuesto a la creatividad? No hay novedad, no hay diferencia y no habría nuevas perspectivas. Entonces, diferencias de opinión, de conocimientos, de trayectorias vitales y visiones del mundo son recursos para la educación creativa, tanto dentro del aula como fuera de ella, porque si se usan correctamente pueden llevar a tener diálogos importantes, y por eso en la educación en general y en las artes escénicas son el motor para la creatividad. Luego también otra viñeta que me gusta mucho sobre la diferencia de la educación. Me pregunto lo que hacen los profesores, pues marcan la diferencia. O se supone que es lo que tendrían que hacer. Bien, pues quería que os quedarais con algunas ideas concretas acerca de cómo podemos marcar esa diferencia en las artes escénicas, en la educación de las artes escénicas y más allá de estas prácticas, sino también en la educación de una forma más general. Una de las cosas en las que estoy trabajando e investigando es esta idea de la apertura a la diferencia. Tenemos que entrenarnos a nosotros mismos, formarnos y también a los alumnos en el acto colaborativo, que es la educación, para intentar ser sensibles cuando surgen nuevas cosas y cuando la gente piensa diferente a lo que nosotros pensamos. En psicología sabemos que es importante priorizar también la similaridad, la familiaridad. Nos encanta tener la razón y nos encanta que la gente piense como nosotros, pero realmente si seguimos por este camino nos estamos perdiendo muchas oportunidades para la creatividad. Una de las primeras cosas que los profesores y los alumnos deben ser conscientes es de saber cuándo en el aula, en una actividad, hay momentos en los que se sorprenden, ¿no? Ven una forma diferente de pensar y tratan de explorar esa forma de pensar, aunque a veces parezca un error, pero entender la lógica que está escondida en cada nueva forma de pensar puede siempre considerarse un recurso creativo. Otro segundo tipo de prácticas, que es muy simple, pero no siempre para los profesores, es ponerse a prueba ellos mismos y plantear, hacer preguntas que ellos no saben mucho, hacer preguntas desconocidas, como yo las llamo. A menudo los profesores hablan de cosas con las que están familiarizadas porque quieren enseñarles y compartir su conocimiento, pero creo que
vale la pena ponerse a prueba y ser capaces de admitir cuáles son tus límites y qué es lo que no sabes. Y así, junto con los alumnos, pues así se crea un proceso de creativo, colaborativo, y es algo muy auténtico, porque si no se predetermina el punto final del proceso. Luego, algo que está relacionado y es el gran miedo de los educadores, de los profesores en las artes, fuera de las artes. Creo que las artes tienen una ventaja, ¿no?, con respecto al resto de los sistemas educativos, pero en las prácticas que yo he visto en la educación, uno de los principales elementos tiene que ver con el hecho de correr riesgos y del fallo, ¿no?, del error. Lo que ocurre con la educación que yo he tenido como niño y probablemente muchos de vosotros, pues tener razón se consideraba como el mejor valor en el aula. Ser un buen alumno, para ser un buen alumno, pues es importante no fallar. Pero lo que sabemos de las prácticas creativas, tanto del arte como más allá del arte, es que la forma más espectacular de creatividad ocurre así, surge. Y en la psicología estudiamos procesos de aprendizaje y sabemos que aprendemos a base de prueba y error. Probamos, experimentamos, así que integrar este nivel de experimentación dentro del aula, utilizar los recursos de las artes escénicas, la improvisación, elementos de la actuación y permitirnos a nosotros mismos fallar, equivocarnos y aprender de nuestros errores, pues esto sería un gran recurso para la educación creativa. Y luego también quería hablar de la metacognición creativa. La metacognición es pensar acerca del pensamiento, pensar acerca de la forma en la que pensamos. Y en este caso, pensar en cómo creamos. Deberíamos dar oportunidades a los alumnos y a los profesores para que reflexionen mucho más acerca de sus propios procesos creativos. No solo tendría que ser un tema de conversación, sino la forma en la que yo creo versus la forma en la que tú creas. Debería ser algo a lo que prestemos atención. Y hay muchos métodos: crear diarios, portfolios o incluso crear una actuación creativa a raíz de vuestros propios procesos creativos que se puede usar para cultivar este autoentendimiento y esta autorreflexión acerca de la creatividad. Y el último punto, y creo que vais a hablar de ello durante todo el día, no deberíamos olvidarnos de que no creamos solos. Acordaos de lo que comenté acerca del paradigma del nosotros. Creamos con otras personas y creamos con objetos y con herramientas. Y la inteligencia artificial es uno de los elementos que está aquí, nos guste o no, pero está perfilando la forma en la que creamos. A menudo me preguntan, hay ciertos temas que desaparecen con la IA, pero no, o sea, hemos usado herramientas desde el principio de los tiempos, que eran mucho más simples, claro, pero la creatividad siempre va de la mano de las herramientas. Sí que plantea cuestiones importantes. Y vuelvo al tema de la metacognición. Entender cuál es el lugar de la herramienta y la colaboración con la herramienta y también la colaboración con otras personas y qué aporta cada una a este proceso, ya sea pues con la IA o no. Creo que esto va a ser un tema importante en el ámbito de la educación y de la educación creativa en los años venideros, o si no, en las décadas venideras. Bien, pues quería decir que muchas gracias. Si queréis saber más acerca de estas formas de explorar la creatividad y la posibilidad, que se ha mencionado, ¿no?, esta idea de la posibilidad. Tenemos una red internacional importante, enciclopedias, libros y también conferencias anuales. Sé que estáis en una conferencia ahora. Quizás no os planteéis ahora volver a viajar, pero bueno, si estáis en Irlanda en torno a esta fecha, pues tenemos una gran reunión con artistas, diseñadores, científicos y demás sobre el tema de la creatividad, la innovación, la imaginación y con un foco importante en la educación. Así que bueno, sois bienvenidos. Cualquier contribución me decís. Espero seguir en contacto y muchas gracias por escuchar. Y este es mi correo electrónico en caso de que tengáis preguntas.
Pues muchísimas gracias, Vlad, por sumar tu conocimiento a lo que ya estamos construyendo en este foro. Creo que ha sido muy nutritivo y ha aportado muchas perspectivas, esos puntos de vista que son necesarios también entender desde las artes escénicas cómo nos podemos nutrir de otros aspectos que ya se están investigando y que pueden poner en valor aquello que ya tenemos y que quizás pues, no somos tan conscientes. Ahora es el turno de las preguntas. Quien quiera preguntar, recordad nombre y pregunta. Hola, me llamo Ricardo del Castillo, vengo de Tenerife y antes apuntó algo así sobre la creatividad en la ciencia, en la creatividad en las artes escénicas, y era para saber si la creatividad funciona diferente según el área de trabajo o el área de enfoque, o es la misma creatividad aplicada con el mismo método para conseguir distintos fines. That's a great question. Sí, es una muy buena pregunta. Por cierto, entiendo español. No hablo español, pero lo entiendo, así que he entendido la pregunta. Bueno, pues procedo a responder. Es una muy buena pregunta. Como decía, me inspira mucho John Dewey, un filósofo, educador, psicólogo, y escribió un libro maravilloso, seguro que lo conocéis, Art as Experience, Arte como Experiencia. Y en ese libro tiene un argumento fundamental que dice que seas científico, diseñador o artista, trabajas de formas que son parecidas. Hay muchas similitudes en la forma en la que un artista o un diseñador trabaja y también cómo trabaja un cientista. Por ejemplo, pensemos en el papel de la imaginación, la serendipia. Pensemos en colaborar con otras personas y con los materiales, pero claro, va a haber un contexto. Entonces, es diferente cuando se usa un microscopio y cuando se usa, pues, se usan otros elementos del teatro, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay similitudes, pero creo que lo que es diferente es los niveles de trabajo. ¿Cuál es el papel de la visión creativa? ¿Cuánto sabe la gente desde el principio del proceso? Pero también tenemos estas destrezas fundamentales como el pensamiento divergente, la imaginación, el tema del asombro, que entran en juego, y por eso los diseñadores, seguro que muchos sabéis que es el pensamiento de diseño, ¿no? Es un concepto muy popular. Los diseñadores consiguen decir, bueno, ya seas ingeniero, artista o una persona que trabaje desde casa, pues siempre estás diseñando cosas, y creo que las artes escénicas definitivamente podríamos aportar el mismo argumento, porque la creatividad es una actuación, ya seas científico, diseñador o lo que sea. No estoy diciendo, venga, vamos a parar de diseñar, vamos a pasar a lo que es lo escénico, ¿no? Pero creo que deberíamos tener en cuenta las similitudes y ver qué podemos aprender. Es importante tenerlo en cuenta. Soy violonchelista y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones. Muchísimas gracias también a la traductora porque lo ha hecho maravillosamente ágil durante toda la conversación. Y, bueno, pensando en los 5 puntos que hablabas de la educación creativa y aplicarla a las artes escénicas, estaba pensando que yo, que vengo de la música clásica, a veces me resulta un poco difícil encontrar ese equilibrio, porque nosotros estamos siempre en torno a una tradición interpretativa, una tradición compositiva. Hay como muchas maneras de interpretar, pero al final tienes que escoger un camino y es muy difícil que tú innoves, ¿no? En alguna manera, porque parece que si te sales de ciertos recursos interpretativos es que lo estás haciendo mal. Entonces, a lo mejor en artes escénicas, teatrales o danzas sí se puede aplicar un poco más esa improvisación. De hecho, nosotros los músicos nos quitan la partitura y entramos un poquito en pánico, ¿no? Entonces, la cosa es cómo pensarías tú en encontrar ese equilibrio de que cada uno pueda aportar un poco su experiencia personal, porque al final somos intérpretes, con lo cual entiendo que cada uno tiene que aportar su propia visión de lo que está interpretando, sin faltar a esa tradición que es en la que se nos educa durante 14 años en el caso de la educación en España. Muchísimas gracias a los dos.
Thank you. Thank you so much. This is a fantastic question. Muchas gracias. Es una pregunta fantástica. Podría tirarme una hora hablando, pero bueno, voy a intentar ser breve. En primer lugar, quería comentar que reconocer la diferencia es muy importante, pero la similitud también es importante, desempeña un papel fundamental. No tirar. Bueno, básicamente, si no tenemos un poco de traducción, de tradición y de un lenguaje común, pues no vamos a compartir nuestra creatividad. Es algo novedoso, pero también necesita ser significativo, tener sentido. Hay un equilibrio, ¿no? Bueno, y pues el hecho de seguir con la tradición, pues sí, es una forma de creatividad. No deberíamos pensar solo en la innovación disruptiva, la creatividad disruptiva como paradigma para toda la creatividad. Hay mucho trabajo que se ha realizado, seguro que lo conocéis, acerca del arte de la creatividad, ser maestro, ¿no? Cambiar pequeñas cosas, pero pequeñas cosas que tienen un impacto a nivel emocional. Es una forma de creatividad. No hay que componer algo súper nuevo o un género súper nuevo. También Ron Bakiedo, con el que trabajo, tiene esta noción de la planificación del currículo. Tenemos objetivos, tenemos la temporalización, todo tipo de elementos que como profesores a los que nos tenemos que adaptar, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay? Tarea grupal o individual. Y planear no implica, pues, no sé, quiero decir, se necesitan estructuras para aprender y para crear, pero es como, hay que ser flexible, ¿no? Por ejemplo, que si una tarea individual pasase a ser una tarea grupal por una vez, o qué pasaría si en vez de 10 minutos, pues tengo todo el día para practicar una cosa. Creo que con la creatividad, con la educación creativa, tenemos que encontrar los mejores puntos del currículo, poder hacer pequeños cambios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Any final? Yo te quiero preguntar, bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición y te quiero preguntar, ¿qué piensas de la actividad como autorrealización? Es decir, como construcción de uno mismo. Gracias. Right. Thank you. This is a great final question. Muchas because, gracias. Una muy buena there's a pregunta para lot el of work final. on Hay mucho trabajo self-actualization, de from actualización Maslow and desde absolutely. Maslow y I demás. think, so I have 2 Yo points to make, and creo, I'll bueno, try to be dos short about them. comentarios, voy a intentar ser breve. Absolutely, creativity is about Absolutamente, meeting la your creatividad potential. va de And I work on explotar possibilities and tu human and more than potencial. Yo human trabajo con la possibilities. So I posibilidad, think there is something posibilidades extremely humanas, valuable y hay algo muy in trying to valioso understand en the intentar best way entender you la can mejor live and the forma best de la you, que se and puede vivir, creativity tu allows mejor you to versión, y la try to go creatividad there, right? te And permite creativity is llegar a ahí. fundamental Es human need. una If we necesidad lack humana. opportunities for Si no creativity, tenemos we oportunidades know para la that, we'll creatividad, have mental health sabemos que challenges vamos and a even tener health retos a challenges nivel de in the salud way we will mental not be y otro well tipo de integrated in retos. society. So it should be like Así a que human right debería to be ser able como to un express derecho humano, yourself ser creatively. capaz de At the same time, because expresarte de I'm a forma social creativa. psychologist, También I soy un live in the psicólogo we social paradigm. y I hemos just hablado want to del say that paradigma del people often nosotros. think Quería that decir being que la gente suele self-actualized and being a pensar creator que ser means un creador ignoring or being a implica bit pasar separate por from alto o other people and separarse their de otras processes, you know, it's personas y about sus you. But procesos, porque va de actually, uno mismo, to va be de ti, ¿no? self-actualized is Pero also to be básicamente self-actualized within a también context in tiene que which ver you con estar dentro de un contribute contexto to en the el que processes and contribuyes a los self-actualization of procesos other y a people. las So the only thing I actualizaciones would say here, también con otras absolutely, it is personas. Así extremely que valuable, totalmente es but we muy need to think valioso, how pero tenemos que we create the pensar en ground for cómo creativity creamos esta base para la for everybody. And I creatividad think para that's todo el absolutely mundo. our Y mission creo with que esa es Sonic nuestra Arts, misión, and ¿no? I'm Con las sure if I artes was at the escénicas. conference, I would Y si hear estuviese ahí so en la many interesting conferencia, things seguro que about that. escucharía muchas cosas interesantes sobre ello. Estupendo, Vlad. Pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta cerramos esta conferencia. Agradecerte nuevamente tu aportación, tu contribución. Intentaremos ser creativos en la manera de que transmitamos nuestro potencial creativo a las instituciones educativas, a las instituciones culturales. Y agradecer también a María, nuestra traductora, efectivamente, que nos lo ha hecho muy sencillo, casi
aunque ha sido muy creativo verte hablar con voz femenina también, que lo sepas, ha sido muy interesante. There we go. There we Y, go. Esperamos Thank verte en el you. futuro y seguir compartiendo contigo más experiencias. Muchas gracias. Thank you. Thanks. Thank you.